El presidente López Obrador no mantuvo la sana distancia y ayer llegó a la reunión plenaria de su partido a plantear sus temas prioritarios, pero también a pedir unidad y fin a las batallas internas por el poder. ¿Cómo llega Morena al nuevo periodo ordinario de sesiones? Veamos el contexto. Morena llega al tercer periodo de sesiones de la 64 legislatura, fortalecida en número de legisladores, pero con disputas internas. En su reunión plenaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la unidad. El diferendo más notorio fue entre Martí Batres y Ricardo Monreal. Mientras Batres buscaba encabezar nuevamente la mesa directiva del Senado, Monreal convocó a una votación y apoyó a la también morenista Mónica Fernández. Después de perder, Batres acusó a Monreal de haber ensuciado el proceso y presentó un recurso de impugnación ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, que determinó que se volviera a realizar la elección. Batres señaló que no participará en el nuevo proceso y que se quedará con su victoria moral. Y Monreal consideró la resolución desmedida y arbitraria y presentó un escrito firmado por 44 de los 59 senadores de Morena, ratificando a Fernández como candidata a presidir la mesa directiva. En la Cámara de Diputados, la disputa es con el PAN, que reclama a Morena respetar el acuerdo de rotación de la presidencia de la mesa directiva. El actual presidente, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que se reelegirá con el apoyo de Morena, PT y PES, que juntos reúnen el 66% de los votos legislativos, mientras que el PAN tiene solo el 15%. La mesa directiva de la Cámara de Diputados es electa por las 2/3 partes de los presentes en el Pleno. Para el segundo y tercer año de la legislatura, la mesa directiva debe recaer en orden decreciente en los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados. Luego de Morena, el PAN es la segunda fuerza en la Cámara. Las bancadas de Acción Nacional, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se oponen a que Morena ocupe nuevamente la presidencia. La diputada Dolores Padierna propuso reformar la ley orgánica del Congreso para que Morena se mantenga en la presidencia durante toda la legislatura, señalando que se debe reconocer el respaldo popular otorgado a una fuerza política mediante el sufragio, aunque el coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, dijo que su partido respetaría el acuerdo de rotación, pidió a la oposición que proponga para el cargo a alguien que les genere confianza. Morena empezó la 64 legislatura con 254 diputados, pero el Partido Verde les cedió 5 legisladores luego de que apoyara la licencia para Manuel Velasco. Punto y contrapunto. Bueno, el primer tema para hacer un balance esta noche, y en esta ocasión nos acompaña la diputada federal Doreni Cayetano de Morena, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy bien, muchas gracias. Ahora no te dije Dorgen. Sí. Bienvenida. Pero tuve que pensarlo, porque todavía tengo por ahí. Muchas gracias. También nos vuelve a acompañar el diputado federal Felipe Fernando Macías del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Felipe? Genaro, un gusto estar aquí otra vez. Bienvenido de regreso. Está también con nosotros por primera vez aquí en la mesa de Punto y Contrapunto Pablo Angulo, él es diputado federal del PRI, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, gracias. Habías venido al otro a Sin Filtro, pero este no te había tocado. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y de Sociedad Civil también está Ixchel Cisneros, ya también frecuente invitada en Punto y Contrapunto. ¿Cómo estás, querida Ixchel, directora de la Asociación Civil El Día Después? ¿Cómo estás? Muy bien. Contenta con todo el éxito de hoy, ¿no? Muy contenta con el éxito de hoy. ¿Cuál es el éxito? Cuéntanos. En redes sociales, quien sigue redes sociales y quien no sigue, pues ya sabe evidentemente que todo el día Diego Luna fue trending topic. Sí, fuimos a entregar más de 100,000 firmas que logramos juntar por medio de Change con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos para pedirle al gobierno mexicano un instituto forense extraordinario para que puedan identificar a los más de 36,000 cuerpos que tienen en las morgues o fosas de este país, porque pues con eso, identificando a estas personas, aliviarían la pena de 37,000 familias. La verdad es que estuvo muy concurrido el evento y logramos que saliera el subsecretario Alejandro Encinas a recibir las firmas, y las madres, que son las principales buscadoras de sus hijos e hijas en este país, estaban muy contentas. Sin duda. Y bueno, ya después de haber hecho, por supuesto, siempre apoyamos lo que haces y lo que hace el día después también aquí en este espacio. Y hablaron con el subsecretario Encinas, perdón. Es uno de los temas que tú traes para preguntarle a las diputadas y a los diputados. Pero, evidentemente, llegamos a este 1 de septiembre. Todavía con Morena estábamos preguntando en el corte cuántos diputados hay. 259 de Morena, 29 del Partido Encuentro Social y 28 del PT. Y por eso empezamos con este primer ángulo, Doreni, de tu partido, que llegó con este conflicto interno en el Senado, con este pleito entre Martí Batres y Ricardo Monreal, que parece ser que ya se terminó, que ya se zanjó, pero evidentemente también con muchas prioridades legislativas para tu bancada, con esta reunión plenaria que primero decían que si iba o no iba el presidente, al final sí fue, escucharon al presidente y también a los funcionarios y funcionarias del gabinete. Sí, la verdad es que siempre, aunque hay una división de poderes, es muy valioso escuchar de viva voz las necesidades jurídicas y el marco legal que necesitan pues los que finalmente llevan la
pública del país. En ese sentido, a nosotros sí se nos hace muy valioso tener este intercambio tanto con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, como con otros secretarios y también otros actores políticos que llevan las políticas públicas del país, para saber en qué podemos colaborar la situación, como en tanto legislativos, no nos tenemos que enfrentar a la situación que viven día con día los ejecutivos de la nación o de los estados, que bueno, nos entregaron una nación muy lastimada y hay que actuar en consecuencia. ¿Qué te pareció ese encuentro, Pablo? ¿Te recordó a los tiempos también del PRI, ¿no? Cuando el presidente se reunía con diputados, iba básicamente a dictarles lo que le interesaba, lo que él quería para el legislativo. ¿Cómo viste este encuentro de López Obrador con la bancada de Morena? No, bueno, sin duda es un estilo muy presidencialista, algo que criticó mucho Morena, especialmente antes de asumir el poder, y hoy vemos con tristeza, con lamento, no solo acude a sus plenarias, sino además les dicta línea, les dicta qué hacer, qué aprobar, qué no aprobar, y eso es lamentable. Quieren mayoritear en el Congreso y hablaremos de eso más adelante. Yo creo firmemente que como oposición fueron un no intransigente. Lo más conservador de las posturas es el no por causa del no, y bueno, ahora como mayoría aplican la aplanadora sin abrirse a los consensos en muchos temas que son fundamentales para el país. ¿Peña Nieto no fue a ninguna plenaria de diputados y diputadas del PRI? Sí fue, pero siempre fue muy respetuoso. Peña Nieto fue respetuoso de las decisiones de los diputados. La división de poderes en el partido es algo que tenemos que impulsar. Sí asistía a un encuentro con legisladores en un tono ameno, en un tono de compañerismo como militantes de partido, pero dejaba que los diputados al interior decidieran agenda. ¿Cómo lo ven en el PAN? Felipe Calderón y Vicente Fox también acudían a plenarias de legisladores panistas. Mira, la verdad es que no recuerdo. Todavía estaba yo en Acción Juvenil cuando estaba lejos de ser legislador federal, cuando todavía gobernábamos con Felipe Calderón, ya vamos para más de 10 años. Pero bueno, lo que aquí yo veo grave de todo el año anterior es que tanto el presidente de la República como la bancada de Morena han convertido a la Cámara de Diputados en una mera oficialidad de partes. El Ejecutivo, la Secretaría de Educación, Gobernación, mandan las iniciativas a la Cámara y no se le mueve ni una sola coma, no se admite ni una sola reserva, incluso aunque hay muchísimos artículos que hemos propuesto para fortalecer las iniciativas, y Morena ha hecho una mera oficialidad de partes de la Cámara de Diputados sin que se vea un poco de equilibrio de poderes, pero sí quiero dejar algo muy claro. Esa mayoría que hoy tiene absoluta Morena fue ficticia, porque Morena recibió 43% de votación de diputados federales, y no sé si recuerden que antes del 1 de septiembre, en sesión del INE, es como el Partido del Trabajo y Encuentro Social ceden diputados a Morena para alcanzar la mayoría absoluta, y luego después de que le aprueban la licencia a Manuel Velasco en el Senado, todavía el Verde le da más votos a Morena. Entonces, ese famoso discurso de Dolores Padierna de que tienen mayoría absoluta gracias a la voluntad de la gente, es un mito, y justificando eso están haciendo cualquier cantidad de atropellos a la ley y a la democracia ahora con lo de la mesa directiva. A ver, aquí ya hay un primer punto también a discutir sobre este primer año, ¿no? Evidentemente ahorita uno de los primeros temas que van a tratar diputadas y diputados es elegir la nueva mesa directiva, los liderazgos del Congreso, pero desde sociedad civil, tú y muchos otros compañeros y compañeras activistas le dieron seguimiento a este primer año de sesiones de Congreso. Temas como la Guardia Nacional fueron prioritarios para legisladoras, para Morena en específico, pero también para el Congreso en general. ¿Qué otros temas viste este primer año? ¿Qué rescatamos de este primer año o qué criticamos de este primer año? Bueno, en principio sí, como dices, la Guardia Nacional, ¿no? Y también... que dominó como sí, la agenda de todos. Dominó la agenda y veías cosas como, además, un diputado por el cual yo voté, como Pablo Gómez, ¿no? Que es de la alcaldía de Coyoacán, que supuestamente me representa, líder del 68, votando por una estrategia militarizada, rompiendo con todo el esquema que uno pudiera tener en su cabeza, gritándole a los activistas que se callaran. La verdad es que la clase política cada vez nos decepciona más. O sea, por lo menos a la gente que está luchando por las violaciones graves a derechos humanos, la gran mayoría de nosotros no nos sentimos representados, ¿no? Y creo que, o esperaría que las cosas empezaran a ser distintas. No sé en qué momento van a empezar a ser distintas. Ya nos hablaron de la transformación en el 2000, ya nos hablaron del cambio ahora. Muchos votamos por este cambio con Morena y la verdad es que hay cosas en las que no estamos avanzando, hay otras en las que sí, ¿no? O sea, yo sí creo que esta política que está volteando a ver a los pobres
es verdad, o sea, y eso lo trae Andrés Manuel desde muchísimos años Sí, atrás, sí. ¿no? Y eso no se lo criticaría en lo más mínimo, pero sí creo que hay cosas de implementación, como las medicinas en los hospitales, ¿no? Que sí, el solo acabar con la corrupción significa que la gente se quede sin medicinas. Híjole, creo que las estrategias pueden ser distintas, ¿no? Igual hay temas en los que no se ha metido mucho más. El día de hoy que se hablaba sobre la desaparición forzada, ¿no? Y la ley de personas desaparecidas, no se ha implementado, no se le dio presupuesto suficiente para una implementación real a esta ley de personas desaparecidas. Entonces, hasta el día de hoy es mucho bla, 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 pero poco actuar, ¿no? En muchos de los temas de violaciones graves a derechos humanos y de violencia e inseguridad, que son los temas principales y que más nos afectan a las y los mexicanos. A ver, diputada y diputados, ¿qué le contestan a esta Ixchel de Sociedad Civil? Porque además yo escuchaba esta semana a Porfirio Muñoz Ledo con Carmen Aristegui, pues él tenía otros datos, ¿no? Él decía que ahora el Congreso tenía mucha más representatividad, que la gente lo quería más, que habían pasado a ser una institución muy criticada por la gente y por la opinión pública y ahorita de las más respetadas. Sí, pues la verdad me llama mucho la atención el discurso de la compañera Ixchel, porque es como durante mucho tiempo han dicho que sectorizamos un poco, y la verdad es que cuando dicen nosotros la sociedad civil, es mentira que ustedes son la única sociedad civil, porque nosotros también hemos sido activistas Sociedad y lo civil seguimos son siendo todos. porque aunque estemos ahí, lo que pasa es que ahora mucho pueblo se hizo gobierno y mucho pueblo está en los lugares de representatividad. Justo por eso les exigimos más. Sí, claro, y es natural. Porque fueron Me pueblo parece y que cuando activistas. tú dices que pues, no hay un presupuesto suficiente, pero al mismo tiempo dices que no se puede estar quitando otros presupuestos, es una cosa un Eso poco no lo complicada. Sí, o sea, me dijiste que el presupuesto no era suficiente. Para es la verdad. ley de búsqueda no es suficiente. No, y sí. es verdad, pero ¿qué le Nunca quitas? dije- ¿Pero qué le quitas? O sea, todos los ahorros que han dicho, ¿no? Ajá, pero hay un montón de En cosas principio más, le ¿no? quitaría la Guardia Nacional. Como la Guardia Nacional. A ese le que- quitaría presupuesto. Sí, pero también Y también a tienes- la Sedena le también quitaría tienes presupuesto. una violencia exacerbada Que en no ha muchos funcionado, municipios. que no ha funcionado la estrategia militarizada por 12 no años es una y le están estrategia dando más como dinero. tal militarizada, Sí lo es. pero ¿cómo te enfrentas a los narcos? El 90% ¿Cómo- de los cómo lo integrantes haces? de la Guardia Nacional son militares. Es la ¿Cómo misma estrategia a enfrentas 12 al años. narco? Mira, o a la tiene- delincuencia tan organizada que incendia bares. O sea, entiendo- Platícame tú cómo se enfrentan en un estado además Justamente. gobernado por Justamente, Morena. ese es el gran Cuéntame, meollo del asunto. donde ya tienen Yo lo Guardia que Nacional. justamente te comentaba en otro espacio es que una estrategia no solamente puede tener policías, evidentemente, y también se está teniendo las causas que son generar bienestar para la población, pero para un Estado tan lastimado, el Estado mexicano que hemos recibido, o sea, no es solamente decir el PRI, el PAN, es tanto olvido en tantas comunidades, y es muy fácil Totalmente decirlo de desde acuerdo. acá, desde la capital, desde Coyoacán, Totalmente de decir, híjole, es que no, a mí Fíjate no me que yo parece na- la fíjate Guardia que yo nací en Nacional Sonora, porque... güey, hija. Sí, por eso, Y pero yo viví digo, las balaceras desde muy chiquita, Veracruz tiene los ¿no? municipios más pobres de todo el país, ¿no? Sí. De los más El pobres. crimen organizado en Zongolica, Sonora tiene etcétera. muchísimos años. Y esto, pues eso es justamente lo que mucha de la ciudadanía nos reclama, que hay mucha violencia y no nos piden enfrentarlo con otra cosa más que con mano dura. A ver, En muchos muchos hemos... lugares. Ese es el grave ¿no? problema, Y ¿no? Porque claro, no ha hay funcionado. deudas, hay deudas. Sí. Me Totalmente. refiero a que hay policías en los que no se puede confiar y jamás Y hay los militares en los que tampoco. y- A ver, pero un hay- hecho innegable sí, es que ¿no? en efecto este fue un arranque de sexenio de los más violentos, el más violento en los últimos 19 De años. Y acuerdo, que la sí. propuesta del presidente López Obrador, que Morena, y no sé cómo hayan votado aquí los diputados también se a favor o en contra de la Guardia Nacional, no lo checamos antes de empezar el programa, porque les preguntamos. Ahorita te digo. Ahorita nos cuentan, pero la propuesta, digamos, legislativa y ejecutiva fue la creación de la Guardia Nacional, que fue muy criticada por Guardia Nacional activistas, Civil, empezando por ahí, ¿eh? por organizaciones de la sociedad civil, porque además pedíamos, el colectivo Seguridad Sin Guerra, una Guardia Nacional Civil que acabó siendo un medio atole con el dedo, porque no acabó siendo tan civil como queríamos, pero también para nosotros, creo que una lección ha sido a lo largo de este tiempo, es que la gente, la opinión pública, apoya a la De Guardia acuerdo. Nacional. Y ese ha sido también uno de los duros golpes o vales de agua fría que nos hemos De dado acuerdo. nosotros, ¿no? Más allá de Guardia Nacional, ¿qué otros temas? Además de cómo votaron ustedes, primero, para poder terminar con este punto, ¿cómo votaban con respecto a la Guardia Nacional? ¿Y qué otros temas destacarían de este primer año? Claro, sí, yo soy secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, nos tocó dictaminar las leyes secundarias, Sí. pero la reforma constitucional fuimos la única fuerza de oposición, el único partido político que la votó en contra,
en el mes de enero. Después se hacen las adecuaciones en el Senado, donde incluso la sociedad civil acompañó el examen. El problema es que ya en las secundarias se dio a tole con el dedo porque al final de cuentas el presidente hizo lo que quiso, puso militares en activo como mandos operativos de Guardia Nacional, como el comandante Bucio, que más allá de sus credenciales, que son buenas, pero sigue siendo militar en activo, aunque esté en proceso de retiro, y les vale la ley, como siempre, de manera reiterada. El tema de la seguridad es el más importante del año anterior y de la agenda que se viene por el próximo año. ¿Y dónde está el problema grave también de la que viene ahora, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tenemos que dar seguimiento permanente y más. Estamos en el año más violento en la historia de nuestro país, la historia moderna. Pero cuando el gobierno federal reduce en 30% el recurso para policías municipales, para policías estatales, es decir, para la policía civil de prevención y de proximidad, pues no hace ningún sentido. Cuando tu Guardia Nacional la estás mandando a la frontera sur más de 6,000 elementos para cazar migrantes porque Trump así te lo pidió, la Guardia Nacional en todo caso se aprobó para combatir a la delincuencia organizada. Ahora, lo que ya dice incluso el presidente es que ya se acabó la guerra contra los delincuentes, que no se va a perseguir a nadie, que no se va a sancionar, que los narcos también son pueblo, lo dijo apenas hace unos días. O sea, esos son los mensajes que no nada más alientan a la delincuencia, sino que le duele a la ciudadanía porque hay asesinatos, hay desaparecidos y no se ve una estrategia puntual. Ya no te digo de mejorar las condiciones, por lo menos de contenerlas. Entonces, no hay presupuesto y no estamos hablando de ahorros, son recortes, porque se recortó a salud, a seguridad, educación, y todo el dinero se está yendo a caprichos presidenciales, a Santa Lucía, a la refinería de Dos Bocas, una obra totalmente inviable. La refinería de Dos Bocas, Santa Lucía. Obras totalmente inviables, ahí están los caprichos presidenciales y ahí se van miles de millones de pesos mexicanos en lugar de ir para seguridad, para la raíz que es la educación. Ese es el camino del revés de Morena en el poder. Pablo. Nosotros votamos a favor por una razón fundamental. Con una división también, PRI estaba dividido en Senado con Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Claudia Ruiz Massieu decía una cosa y Moreira decía otra, ¿no? Sí. Y votamos fundamentalmente por una razón. No queríamos dar pretextos al presidente de que solicitó una nueva institución para combatir la falta de seguridad en este país y al final de cuentas pues le otorgamos esa confianza para que lograra disminuir el índice de violencia y no lo ha logrado, no resultó. Fuimos insistentes, metimos nuestras reservas sobre el aspecto que debía tomar el tema de la Guardia Nacional. E insisto, lo que sí les digo a Morena y ahora que se va a aprobar este presupuesto, que es el momento para empezar a debatir, que hay que ser sensibles ante las demandas de las familias que tienen un miembro desaparecido. No me imagino el dolor que ha de sentir una madre de no saber dónde está su hijo, no saber cuál es el estado, si está secuestrado, si ya falleció. Y creo firmemente que eso se lo debemos a México, sean cual sea que hayan sido las causas que nos llevaron aquí. Hay que iniciar ya a solucionar el asunto. Hoy firmemente decirle a la sociedad civil, a todos los grupos de sociedad civil que cuentan personalmente con mi apoyo fundamental para luchar estas causas y decir que no hay recursos para proyectos como estos, que es algo que le debemos todos a los mexicanos desaparecidos, es también incongruencia. Creo firmemente que 184 mil millones para la creación de un Tren Maya que francamente no le vemos mucho de ser un proyecto próspero, 48 mil millones para la refinería de Dos Bocas cuando todos los países ya están invirtiendo en otro tipo de energías. Creo firmemente que es no tener congruencia y hoy estamos a tiempo, diputados federales de Morena, de tener un voto decidido, como lo haremos en el PRI, a conciencia, como lo deberán hacer en las demás fracciones y ayudar a México a salir adelante. El presidente de la República fue muy claro en que no determinaría la orientación ni el tipo de votación de los diputados y creo firmemente que aquí debemos tener conciencia, congruencia y sacar adelante a México. A ver, entre los temas que ya tocamos ahorita estuvo, por supuesto, Guardia Nacional, que dominó, digamos, no nada más este debate de esta mesa, sino todo el periodo y todo el año pasado. Está el tema también de presupuesto que mencionas ahorita, diputado Pablo, pero también está el tema de los programas sociales, ¿no? Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. A cada uno de estos puede uno decir esto está bien o puedes incluso simpatizar con alguna de estas ideas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero han encontrado también varias inconsistencias e irregularidades. ¿Qué contestarías a esto? Claro, definitivamente la violencia proviene de una gran pobreza en nuestros municipios, en nuestros territorios, y eso es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque a las juventudes nos han olvidado históricamente y al no tener opciones ni de empleo ni de educación, bueno, es fácil caer en las garras de la delincuencia organizada y sobre todo, pues aunque te den 2,000 pesos para sobrevivir. Por eso es que, pues cuando dicen el narco es pueblo, no es así, pero sí vemos a muchos jóvenes que están haciéndole mandados por sobrevivir.
porque no tienen ni siquiera lo que les ofrezca la delincuencia organizada. Y eso es muy doloroso, porque en realidad sabes que la gente, pues, o sea, no son de generación espontánea el narcotráfico. Déjame Vienen detenerte de porque me estos dice mi lugares. productor que tuvimos un problema, entonces ya nos pasamos 2 minutotes y medio de tiempo. Regresando, retomamos este tema y por supuesto otros más, como por ejemplo el domingo próximo el presidente López Obrador va a rendir su primer informe de gobierno en la apertura del periodo ordinario de sesiones. Ahí los legisladores de su partido son la primera fuerza. Ayer los llamó a la unidad. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.